¿Qué tal? Bienvenidos a este video en el que, continuando con la serie de mi flujo de trabajo, quiero mostrarles el retoque que realizo a mis fotos utilizando la separación de frecuencias en GIMP. Muy bien, para realizar este retoque lo primero que tenemos que hacer es seleccionar una fotografía. Yo en mi caso voy a seleccionar esta, que es donde se va a apreciar más el retoque de la piel. Voy a abrirla en GIMP. Aquí me la está abriendo. Muy bien, ya que tenemos la imagen aquí, ahora lo primero que vamos a hacer para realizar un retoque no destructivo es crear un grupo de capas y lo vamos a nombrar frecuencias separadas. Seleccionamos nuestra capa de origen, la capa original, y realizamos una copia que vamos a colocar dentro del grupo. Vamos a ampliar la vista de modo que alcancemos a apreciar la textura. Después aplicamos un filtro de desenfoque gaussiano. Para eso nos venimos a filtros, desenfoque gaussiano, y dependiendo de la resolución de nuestra fotografía va a ser el desenfoque que vamos a aplicar. Una foto con menor resolución va a requerir un menor desenfoque. A mí generalmente suele funcionarme entre 8 y 15. La idea es que no veamos la textura, que difuminemos todo el detalle de la textura en esta capa. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar el grupo que creamos y cambiar el modo de fusión a extraer granulado. Con esto va a parecer que le aplicamos un filtro de paso alto, donde nos resalta toda la textura de la imagen y perdemos momentáneamente los colores. Lo siguiente es crear una capa nueva con todo lo visible. Dentro del mismo grupo nos vamos a capa, nuevo a partir de lo visible, y a esta capa le vamos a cambiar el modo de fusión a combinar granulado. El grupo que anteriormente le habíamos cambiado el modo, lo regresamos a normal. Con esto volvemos a tener el aspecto de la imagen original. Si ustedes ven, no hay ningún cambio. La diferencia es que tenemos estas dos capas con las frecuencias de la imagen separadas. Vamos a renombrarlas. La primera capa que está abajo la nombraremos colores, y la capa superior la vamos a nombrar texturas. Hay muchas formas de hacer esto. Si ustedes buscan en internet hay varios tutoriales, pero la mayoría son para Photoshop, y yo no encontré para GIMP un tutorial que me sirviera del todo. Así que después de estar experimentando y probando diferentes técnicas, descubrí cómo hacerlo de esta forma, y es la razón principal por la que les comparto este video. Ahora sí, vamos a comenzar con el retoque. De inicio trabajaremos solo en la capa de colores, por lo que ocultamos la capa de texturas. La idea es suavizar todas estas diferencias de color, sobre todo entre luces y sombras, así como todas estas manchitas de la piel que vamos a disimularlas sin afectar la textura. Para esto, yo lo que hago es utilizar la herramienta lazo, haciendo una selección. Comienzo aquí por la frente, cuidando de no acercarme mucho al borde del cabello. Y se me pasó, pero antes de seleccionar tenemos que venir aquí a las opciones de herramienta y comprobar que tenemos marcada la casilla de difuminar bordes. Y yo pongo un radio entre 50 y 60 píxeles. Ahora sí, una vez hecha la selección, aplicamos un desenfoque gaussiano. Para esto nos venimos a filtros, desenfoque y desenfoque gaussiano. Y si observan aquí, con los mismos parámetros que utilizamos anteriormente, ya tenemos un poco del efecto que deseamos. Voy a desactivar y activar la vista previa para que se pueda apreciar más fácilmente. Vemos aquí como las manchitas de la frente se difuminan un poco. De hecho, vamos a subir un poco para que nos funcione mejor. Cuando veamos que hace falta más, podemos volver a aplicar el filtro. Nos venimos aquí y le damos repetir. Deseleccionamos. Disculpen si tardo un poco en encontrar las opciones en el menú,
pues estoy acostumbrado a utilizar los atajos del teclado para trabajar más rápido. Nuevamente con el lazo seleccionamos esta zona de aquí, donde se nota mucho el cambio de color. Hacemos una selección más pequeña y volvemos a aplicar el desenfoque gaussiano. Voy a estarlo haciendo con los atajos de teclado para que sea un poco más rápido. Vuelvo a seleccionar esta zona donde tengo aún algunas manchitas y aplico el desenfoque. Así sucesivamente, donde vaya viendo que lo necesita, voy a estar suavizando con el desenfoque gaussiano las áreas donde tengan transiciones de color o en su caso las manchitas en la piel que quiera eliminar. Una vez que ya realizamos este suavizado sobre la capa de colores, podemos ver aquí debajo de los ojos cómo tenemos un tono grisáceo ocasionado por las ojeras y que en este momento vamos a corregir. Para esto vamos a tomar el tampón de clonar y ajustamos en sus opciones una opacidad suave y un pincel de bordes muy suaves. Ajustamos el tamaño y vamos a clonar de aquí, de esta parte que está más clara, y haciéndolo suavemente. Lo mismo vamos a hacer en el otro ojo. Veo el efecto muy suave. Tenía activadas las dinámicas de pincel. Estoy utilizando una Wacom, una tableta digitalizadora, y para algunas herramientas activo las dinámicas de pincel, pero ahorita me conviene más desactivarlo para realizar esto un poco más rápido. Una vez que clonamos aquí, vamos a utilizar el pincel saneador y borramos un poco de las pinceladas que pudieron habernos quedado por aquí. Siempre que retoco una foto, sobre todo la piel, trato de que mi retoque se vea lo menos posible, y aún más cuando tenemos un buen maquillaje como en este caso. Se trata de resaltar precisamente el trabajo de la maquillista y no de que se vea la imagen manipulada. Una vez que terminamos de trabajar con la capa de colores, voy a mostrarles cómo va cambiando la piel. Esta es la foto original y aquí es con el suavizado que le hemos dado a la capa de colores. Vean cómo cambia ya bastante, incluso es una buena forma de quitar esos molestos brillos que nos dan las pieles muy grasosas. Bien, ahora vamos a trabajar sobre la capa de texturas. Con el pincel saneador vamos a aumentar la dureza de los bordes al 100%. También la vista la ajustamos al 100% para apreciar todo el detalle de la textura y vamos a ir quitando esas imperfecciones que tenemos aquí. Ajustamos el tamaño del pincel. El pincel tiene que tener un tamaño un poco más grande que la zona que queremos sanear. Y sobre todo debemos de muestrear aquí, lo estoy haciendo yo con la tecla control. Debemos de muestrear una zona muy cercana para no cambiar la textura, que es lo que nos importa en este tipo de retoque, preservar la textura de la piel. Lo vamos haciendo así, poco a poco, con un pincel muy pequeño, sobre todas estas manchitas que pueden dar un aspecto que no deseamos a nuestra foto. Hay que tener mucho cuidado de no acercarnos mucho aquí en la parte del cabello. Por ejemplo, observen lo que ocurre. Alcanzamos a manchar un poco, a pesar de que solo estamos trabajando sobre la capa de textura, se alcanza a manchar de todos modos. Si lo hiciéramos en la forma tradicional sin separar las frecuencias, se notaría aún más, pero como no es lo que queremos, entonces hay que hacerlo con cuidado.
Siempre las zonas más difíciles son, por ejemplo, esta de la frente, donde se podría notar un poco más las pinceladas por la textura que cambia mucho. Comienza con una textura muy fina, aquí en la parte central y donde hay más brillo en las altas luces, y conforme nos acercamos a las orillas y al cabello se va disminuyendo el detalle de esa textura. Incluso aquí en la parte de arriba cambia también. Tenemos que ser muy cuidadosos al momento de muestrear en qué parte lo hacemos para no cambiar esa textura y que se note. También prácticamente cada pincelada que damos tenemos que muestrear en un lugar diferente para no generar patrones. Si yo solo estuviera muestreando en un solo lugar, lo voy a hacer por aquí. Al estar clonando o saneando, aquí comienzo a generar un patrón que me cambia mucho la textura natural de la piel. Entonces no es lo que me interesa. Por eso voy muestreando en un lugar diferente cada pincelada que doy para que no ocurra esto. Voy a seguir trabajando en esta capa de textura, pero voy a poner un poco de velocidad en el video, ya que es un proceso bastante laborioso el realizar el saneado en esta capa. En esta parte del hombro y del cuello tenemos unos lunares que no quiero quitarlos. Solo voy a eliminar estos puntitos rojos que están por aquí bajo el brazo y que se ven como un sarpullido. La razón por la que no quito en esta ocasión los lunares es que en un retrato como este se los dejo para que se vea más natural la fotografía, que no se vea como si le hubiéramos dado un retoque excesivo. Entonces nada más limpiamos esta parte de aquí, los puntitos rojos que dan la apariencia de que la modelo tenía sarpullido en su brazo. Voy a aprovechar que estoy en esta capa de textura para trabajar un poco en los ojos, específicamente el blanco de los ojos. Aumentamos la vista para verlo de cerca y disminuimos el tamaño del pincel para ir limpiando y disimulando las venitas que aparecen por aquí. Aprovecho también para quitar alguna pestaña que esté fuera de lugar, como esta de aquí, con mucho cuidado de no afectar el iris ni el catch light del ojo. Hacemos lo mismo en el otro ojo. Después revisamos por la piel que no se nos haya pasado nada. Aquí veo que me faltó un poquito, algunas manchitas por aquí. Y vamos a trabajar un poco más sobre la frente. Ahora sí, parece que ya quedó. Tenemos aquí la fotografía original y la separación de frecuencias con nuestro retoque ya realizado. Vamos a ver el antes y el después.
Podemos verlo un poco más a detalle también para apreciarlo mejor. Ahora vamos a duplicar la capa de textura y la vamos a nombrar enfoque y le aplicamos una máscara de capa en negro. Ahora con el pincel yo voy a utilizar la dinámica de pinceles Pencil Shader, que me da la opacidad según la presión que yo ejerza sobre el stylus de mi Wacom. Si ustedes no cuentan con una tableta digitalizadora, pueden variar la opacidad aquí en las opciones de herramienta y obtener el mismo resultado. Ajustamos el borde del pincel muy suave, ampliamos nuestra vista a los ojos y seleccionamos la máscara de capa para trabajar sobre ella. Vamos a enfocar esta parte de aquí en el perfil de los ojos y las pestañas. Para esto colocamos el color frontal en blanco y comenzamos a pintar muy suavemente sobre las pestañas inferiores, también en las superiores, y vamos a hacer lo mismo en el otro ojo. También pintamos con una mayor opacidad sobre el iris, tratando de no pasarnos al lado blanco del ojo. Esto nos va a generar un mayor contraste que resalta mucho el tono de los ojos. Si nos pasamos, como en mi caso aquí en la pestaña, podemos corregirlo cambiando el color frontal a negro y utilizando una opacidad baja para disminuir el efecto. Es una de las cosas que me gusta trabajar sobre máscaras de capa. Si nos equivocamos, podemos fácilmente corregir sin perder el trabajo que llevamos realizado. Ahora vamos a enfocar también un poco las cejas. Colocamos otra vez el color frontal en blanco y ajustamos el tamaño del pincel. Damos unas cuantas pasaditas. Aprovechamos también para resaltar un poco la textura de los labios, que muchas veces se pierde con el labial del maquillaje. Por último, vamos a dar una pasada sobre el cabello. Con un pincel más grande vamos haciendo trazos conforme el cabello, sobre todo en las zonas que están más próximas al plano en foco. Vemos el antes y el después. Notamos cómo resaltan más los ojos, dando una apariencia de mayor nitidez a la imagen. Si nos parece un poco excesivo el efecto, podemos reducir un poco la opacidad para dejarlo más natural. Para algunos quizá ya puedan dar por terminada la imagen. Vemos cómo cambia mucho con respecto del original y sobre todo que no vemos alterada la textura de la piel. Pero para mi gusto le falta el contraste que perdimos con la separación de frecuencias. Así que con la técnica de Dodge and Burn voy a darle algo más de profundidad a las sombras y a altas luces, aumentando el contraste y realzando el volumen que nos crea la iluminación. Para esto voy a crear un grupo de capas que nombraré retoque. Coloco la separación de frecuencias dentro y creo una capa nueva a partir de lo visible, que de inicio me servirá como ayuda y nombraré desaturación. Justamente le aplico una desaturación, por lo que me voy a colores, desaturación y desaturación. Como pueden ver aquí, me da varias opciones de fusión que son independientes de los modos de fusión de la capa y que me crean diferentes efectos. Está el modo de claridad, el modo luma, que da un poco más de contraste, el modo promedio, que es una mezcla de los anteriores, y el modo de luminosidad. A mí me gusta más trabajar con el modo de luma para esta técnica, ya que por el contraste que me genera puedo tener un mayor control y no pasarme al trabajar con las luces y las sombras. Y aquí podemos ver cómo la fusión en la desaturación no nos afecta al modo de fusión de la capa, dándonos más posibilidades de combinar modos para crear distintos efectos. Ahora voy a crear un grupo de capas nuevo y cambio su modo de fusión a claridad suave. Restauro los colores con el frontal en negro y creo una capa nueva con el color frontal. A esta capa la nombro Burn y le aplico una máscara de capa en negro. Ahora pongo el color frontal en blanco y creo una nueva capa con el color frontal y la nombro Dodge. También le aplico una máscara de capa en negro. Este grupo lo voy a nombrar Dodge and Burn. Me gusta trabajar así sobre máscaras de capa con las sombras y las luces separadas para tener un mayor control. Ahora seleccionamos la máscara de la capa Burn y con el pincel daremos profundidad a las sombras, siempre pintando sobre la máscara de capa con el color frontal en blanco
y yo utilizo la dinámica de pincel para controlar la opacidad, pero recomiendo hacerlo con una opacidad del 3 o 4% y el pincel con bordes muy suaves para que no se noten los trazos. Ajustamos el tamaño del pincel y vamos pintando sobre las sombras. Comienzo aquí sobre el perfilado de la nariz y muy suavemente voy oscureciendo todas las sombras que vea. Para hacerlo correctamente se requiere de algo de práctica, así que no te desesperes si no te sale bien a la primera. Recuerda que al trabajar sobre máscaras de capas, si te equivocas puedes corregir fácilmente invirtiendo el color frontal. Hacemos lo mismo con las sombras que marcan el contorno del cuerpo, realzando los volúmenes. Aprovechamos para trabajar en los ojos, oscureciendo el delineado del maquillaje y resaltando las pestañas. Ahora vamos sobre la pupila y con el pincel más pequeño vamos a delinear el contorno del iris, lo que nos creará un efecto bastante llamativo en los ojos. Hacemos lo mismo con el otro ojo. También vamos a darle un poco más de volumen al cabello. Comenzamos por oscurecer un poco aquí el área del partido. Hacemos unos trazos largos siguiendo el contorno del cabello por las zonas sombreadas y uno que otro por las zonas que enfocamos previamente. Ahora seleccionamos la máscara de la capa Doge y del mismo modo aplicamos luz al cabello con trazos largos siguiendo la misma dirección del pelo. Después vamos a trabajar sobre las luces de la piel, haciendo trazos muy suaves y recuperando los brillos que perdimos. De esta forma estamos no solo rescatando, sino también resaltando el volumen que creamos con la iluminación. Vamos a ver cómo quedó. Parece que me pasé un poco con el perfilado de la nariz. Selecciono la máscara de capa y con el color frontal en negro lo voy corrigiendo poco a poco con una opacidad baja. Al final, si nos parece un poco excesivo el efecto, podemos disminuir un poco la opacidad de las sombras. Me falta en las luces. Seleccionamos la máscara de capa Doge y vamos a trabajar sobre el iris de los ojos. Recuerden seleccionar el color frontal en blanco para poder pintar sobre la máscara. Con movimientos circulares voy a aclarar un poco el iris sin tocar la pupila ni el borde que perfilamos anteriormente. Lo mismo hago en el otro ojo. Ahora damos un poco más de brillo a los labios. Vemos el efecto y reducimos un poco la opacidad de la capa. El poder trabajar la opacidad de las sombras y luces por separado me permite crear diferentes combinaciones según como cada foto lo requiera. Vemos el resultado ocultando la capa de desaturación y en este punto, si nos parece excesivo el efecto en color, podemos disminuir la opacidad del grupo como un máster sin mover la combinación que ya hemos creado dentro de él. Ahora bajo la opacidad de la capa de saturación para controlar la intensidad de los colores. Esto puede ser al gusto según como cada quien vea y según la foto que estén realizando. Por último, selecciono el grupo Retoque y creo una nueva capa a partir de lo visible que nombraré Contraste. Cambio su modo de fusión a Claridad Suave y controlo el efecto bajando la opacidad según lo requiera cada foto. Vemos el antes y el después. De esta forma doy por terminado un retoque básico de piel por separación de frecuencias y es un proceso que realizo en muchas de mis fotos. Bien, espero que este video te sirva para mejorar tus fotos, sobre todo el que sepas que hay otras alternativas a Photoshop para realizar el retoque de tus fotografías de manera profesional. Y pues bien, si te gustó este video, quieres que hagamos más, dale manita arriba, compártelo. Si tienes alguna duda, déjamela aquí en los comentarios. Nos vemos en el próximo video y felices clics.